Ok, continuando por acá, entonces vamos a recopilar, recapitular más bien. Entonces tenemos la XNOR. Antes hablamos de la XOR, que es el OR exclusivo. Cuando tenemos la XNOR, básicamente aquí recordar que este NOT, este N representa negación, representa un NOT. Y recordar que básicamente la XNOR es el inverso de del OR exclusivo. Acá en esta diapositiva básicamente vemos entonces cuál es la forma de la función binaria de la XNOR, que básicamente es cuando todas son iguales, la señal se enciende. Esa es la idea. Vean que el dibujo pues varía un poco. Tenemos ya el XOR que teníamos antes, pero con el punto de negación, con el círculo de negación. Y esta sería la representación que aquí lo menciona, ¿okay? La que les indicaba antes. Esta es la representación ANSI, ¿okay? Que es de la asociación estadounidense formalmente. Pero ambos símbolos y ambos esquemáticos son completamente válidos. En estos, las funciones o las compuertas lógicas se representan con cuadros, y en vez del círculo de negación tenemos este triángulo por acá, que pues igual yo lo podría representar en una entrada, ¿okay? Esto sería la entrada negándose, por ejemplo, ¿okay? Entonces es la misma idea, solo con otro tipo de dibujos. Ok, ahora bien, tenemos algunos que llamamos teoremas o propiedades del álgebra booleana. Estos son algunos, hay otros más, pero estos son los más importantes, tal vez, o los más básicos realmente. Y sí, los más importantes, de hecho. Por ejemplo, cualquier cosa multiplicada por 0 va a darnos 0. Cualquier cosa por 1 nos va a dar la señal que teníamos. Algo por sí mismo nos va a dar pues la misma variable. Si teníamos un 0 y lo multiplicamos por ese mismo 0, nos va a seguir dando 0. Recordar que esta x puede tomar cualquier valor binario. Luego tenemos algo por su negado, siempre nos va a dar 0. Algo más 0 siempre nos va a dar el mismo algo, es decir, el 1 o el 0 que tuviéramos. Al sumar un 1 a cualquier cosa, siempre vamos a tener un 1. Sumar algo consigo mismo nos va a dar el mismo valor. Y algo más su negado siempre nos va a dar 1. Esto nos puede servir, de hecho se utilizan mucho cuando ocupamos unos o ceros. Dependiendo de la señal que tengamos y no tenemos más señales que trabajar o de dónde tomar, entonces usamos la misma señal para generar un 0 o un 1 que nos sirva para tener siempre la misma señal en otra entrada, por ejemplo. Entonces yo tomo una señal de las que tengo, le pongo un NOT y le paso por un AND y ya tengo un 0, y ese 0 siempre va a existir, no importa cuánto sea esto. Entonces esta puede estar cambiando libremente, que aquí siempre va a tener un 0. Lo mismo con este otro caso de la regla 8, por ejemplo. Estas son muy útiles particularmente por eso. Este es un poco más explicado en detalle. Luego vamos a ver cómo se implementan las funciones para generar circuitos. Entonces, aquí vamos a entender más de forma práctica, ¿okay? Por ejemplo, aquí básicamente tenemos el primer ejemplo. Yo tengo esta función a por c más b por c más abc. Lo primero es reconocer cuántas condiciones yo tengo. Entonces yo tengo 3 condiciones. Luego tengo una suma, 2 de ellas negadas, 2 condiciones negadas, y cada término de la función es una multiplicación, y de ahí vienen los primeros pues detalles que uno comienza a observar. Yo aquí tengo la función y entonces lo que uno comienza a observar es primero cuántos términos tengo, recordando que términos igual lo definimos como una función matemática tradicional, es decir, separados por símbolos de suma. En este caso solo vamos a tener sumas, ¿okay? Podría ser sumas o restas en la matemática tradicional, pero aquí solo seríamos sumas. Entonces voy a tener 3 términos. Como se están sumando, quiere decir que tengo una OR de 3 entradas. Y todo esto pensando en que las OR pueden ser de cuantas entradas ustedes quieran. Si al final tienen una suma de 20 términos, pueden poner una OR de 20 señales. Ahora bien, esto a nivel del papel.
Ya en una simulación o en un montaje de una proto, pues tendríamos que hacer cascadas. Por ejemplo, yo tendría que hacer, si mi OR solo es de 2, entonces yo tendría que hacer otra por acá con una señal y meterla aquí, tomando por ejemplo AC y BC. Entonces la meto aquí y aquí tendría el ABC y ya entonces puedo hacer la suma de 3. Ahora bien, entonces esto me dice que tengo 3 entradas, eso es lo primero. Luego yo reviso y digo, ok, cada una de estas es una multiplicación, entonces tengo ANDs. Entonces cada una de estas es una AND, porque están multiplicándose. Y ahí me pongo a revisar cuántos factores tiene cada una, donde factores sería cada una de las variables, cada una de las condiciones. Aquí tengo 2, aquí tengo 2 y aquí tengo 3. Y en estas tengo algo negado, entonces aquí tengo que poner atención a este negado, porque estas señales las tengo que negar antes de entrar a la AND. Entonces de esa manera me quedaría algo como esto. Y vean que se hace de derecha a izquierda. Yo comienzo de la OR, porque lo último que se hace es sumar las 3 señales, las 3 multiplicaciones. Eso es lo último que se hace para obtener la función binaria. Entonces sería lo primero que yo monto de derecha a izquierda. Luego vienen las 3 ANDs y las multiplicaciones de estas ANDs, que serían 2 de 2 entradas. Aquí tengo 2 entradas, aquí tengo 2 entradas y aquí tengo las otras 3. Ahora bien, esta C está negada y esta A está negada, que serían las de aquí. Otro detalle importante, vean cómo se construyen y cómo se toman las condiciones desde el inicio, ya desde vamos a ver, el extremo izquierdo del dibujo, del esquemático. Se ponen las condiciones verticalmente, primero la A, luego la B y así sucesivamente, siempre en orden alfabético de manera vertical, eso sí. Se pueden poner un poco más pegadas, es decir, ustedes pueden escribir la B por aquí y la C, eso ya es decisión de cada quien, mientras se pongan en orden alfabético y de forma vertical. Y solo se pone la señal una vez. Si yo tengo que tomar aquí la A varias veces, entonces hago esto, una ramificación, que la ramificación se representa con este punto relleno, ¿okay? Con esa ramificación o esa bifurcación, como quieran llamarle, con esa ramificación entonces ya puedo tomar la misma señal A y aquí la niego para que entre en la compuerta AND y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces estos puntos quieren decir de dónde estoy tomando la señal C, por ejemplo. Aquí estoy tomando la C y aquí estoy tomando la B. Entonces solo se pone una vez cada uno y para las demás compuertas que se ocupen se hace con ramificaciones. Y siempre hay que dibujarlo de esta forma, como en L's. ¿Sí? La idea es que sea más estructurado para que el circuito sea muy legible visualmente. Ahora bien, acá pues formalmente en una práctica tradicional sería para ustedes. Aquí los invito igual a practicarlo, pero vamos a ver básicamente. Normalmente en la clase pues ustedes harán este primero y después yo les muestro la solución. Acá lo que voy a explicar nada más es, vean la diferencia. Acá tengo, lo primero es notar que tengo una multiplicación de dos cosas grandotas, de dos factores. Entonces esto implica una AND. Luego en cada factor yo tengo una OR, entonces sería AND de ORs. Y luego aquí hay algo negado, que sería la B. ¿Sí? Entonces eso me va a quedar así, una AND, dos ORs y algo negado, simplemente. Ahora bien, ustedes podrían decir, bueno, yo podría hacer una multiplicación de esto. Por ejemplo, podrían ponerme a multiplicar esto y obtener una función pues que sea un circuito distinto. Y sí, yo podría decir, ok, A por B negado más A por C más B por B negado más B por C. Aquí hay un detalle que hay que notar. B por B negado es algo por su mismo valor pero negado, y eso es una propiedad. Entonces aquí podemos verlo.
algo por su mismo valor negado, me da un 0. Entonces, formalmente esto sería x igual a por b más ac más bc, porque esto me da 0. Ok, entonces yo podría a partir de acá montar un nuevo circuito, que sería, vamos a ver, sería una ORT de 3 entradas, luego tendría una multiplicación de una A, otra y otra. Y aquí tendría la A, la B negada, la A, la C, la B y la C. Entonces aquí, bueno, voy a hacerlo como por aquí, más pequeño. Entonces aquí tendría la A, aquí tendría la B negada, luego aquí tendría la A, aquí la C, la B vendría de acá y la C vendría de acá también, y esto sería el mismo X. Y este circuito tendría el mismo funcionamiento que este otro. Entonces, ¿por qué elijo uno versus otro? Bueno, ya formalmente lo que tenemos que revisar cuando queremos definir cuál circuito usar es el tema de la potencia. Porque aquí, en la electrónica, viendo esto como consumo eléctrico, voy a tener 4 compuertas. Y aquí voy a tener otras 4. Pero, esta NOT, aquí la estoy contando. Aquí entonces debería contarla también. Voy a tener 5. Una más. Eso va a consumir un poco más de energía. Entonces, por ese poco más de energía yo podría querer consumir menos. Entonces podría perfectamente preferir esta. Eso ya viene de la mano con algo que se va trabajando cuando quiero simplificar los circuitos. Es básicamente simplificación de circuitos digitales. Nosotros no llegamos a trabajar realmente en esto porque pues ya se sale un poco del tiempo y del contenido que se quiere para el curso de electrónica básica, pero sí es importante que sepan que existe y que un diseñador un poco más profesional y con más tiempo en esto tiene que tomar en cuenta. Ok, entonces ya de aquí, antes de entrar a ese ejemplo, que es el ejemplo completo, digámoslo así, que se parece más a las prácticas y ejercicios de examen que ustedes podrían ver en las carpetas de material extra, quiero aclarar entonces el orden. Vamos a ver, uno siempre toma primero la tabla. Bueno, esto vamos a aclararlo en el otro. Vamos a ver, permítanme un segundo. Vamos a aclararlo ahorita cuando ya hayamos leído y vayamos a trabajar el ejercicio. Yo voy a trabajar una parte, el primer momento, una cierta parte. Ustedes lo van a trabajar en sus casas y para la próxima clase yo voy a subir la solución para que ustedes vean pues si les quedó o no les quedó igual, ¿sí? Y lo vamos a hablar un poco antes de ver el tema de la siguiente clase. Entonces, el ejercicio viene de esta manera. Se desea realizar un circuito de control para el toldo de una terraza de vivienda. El toldo tiene la función tanto de dar sombra como de proteger el viento y de la lluvia. Así que es un toldo resistente al viento y a la lluvia, manteniendo la terraza seca en los días de lluvia. Esa es la idea del toldo. Y eso es para que nos den un cierto contexto. Entonces vamos a entender cuáles, ya nos dan aquí las señales que yo tengo. Tengo una señal S, vamos a hacer un poco de zoom acá. Tengo una señal S que me indica si hay sol. El valor de 1 es cuando hay sol. El valor de 0 es cuando no hay sol. Vean que en este punto realmente no nos interesa cómo rayos yo estoy midiendo si hay sol o no hay sol. Lo que podríamos imaginarnos es un sensor de luz, por ejemplo. Pero ahí puede que lo esté midiendo de otra manera. Puede que yo esté calculando el horario. Pero eso realmente para efectos de este ejemplo no viene el caso. En efectos más profesionales y demás, pues sí, yo tendría que estar viendo esos detalles. Qué tan bueno es mi sensor, etc. Lo mismo con la señal L, que me indica si llueve. Es un 1 si llueve, es un 0 si no llueve. No sé cómo estoy midiendo esto, pero sabemos que lo puedo medir. Y para el caso de este ejercicio, lo que me interesa es que yo ya tengo cómo medir esto. Puedo confiar en que es un 1 cuando llueve y un 0 cuando no llueve. Luego tengo la señal V, que es del viento.
Un 1 cuando hay mucho viento y un 0 cuando no hay mucho viento. ¿Sí? Aquí nos da más o menos una idea de cómo puedo medir esto. Entonces tendría su propia lógica para decir cuándo es o qué es mucho viento y qué es poco viento. Luego tenemos otra señal de entrada, otra condición, o una señal de sensor que dice si hay frío. Es un 1 cuando hace frío y es un 0 cuando no hace frío. ¿Sí? Entonces aquí sería, por ejemplo, un sensor de temperatura que lo estemos utilizando de forma invertida, es decir, para determinar cuándo hace frío más bien, y no cuando hace una temperatura alta. Y luego tenemos la señal que se llama BT, que es la que ordena bajar o subir el toldo, entendiendo que bajar el toldo es extenderlo, es decir, es abrirlo, es ponerlo a funcionar. Y BT0 es cuando recojo el toldo, es más bien enrollarlo. Imaginemos que tengo, por ejemplo, algo así. Este es el lateral y aquí tengo un motor. Entonces cuando este motor funciona hacia una dirección, enrolla el toldo, y cuando no, lo extiende. Imaginemos algo así. Entonces, lo que se nos pide es, utilizando las variables del esquema, el circuito que acciona el toldo debe funcionar según las siguientes características. Esta es la manera en la que debe trabajar. Si no cumple esto, el problema está malo. Ahora bien, independientemente aquí es independiente, esto es muy importante, del resto de las señales de entrada, siempre que llueva, y aquí hay que ir resaltando ciertas palabras clave, siempre que llueva se debe extender el toldo para evitar que se moje. No se considerará posible que simultáneamente llueva y haga sol. Esto es para cuando tenemos los casos de varios unos al mismo tiempo. No se considera posible. Es decir, para el ejercicio, uno está pensando que este toldo estaría montado en otro país que no sea Costa Rica, porque aquí claramente llueve y hace sol al mismo tiempo en muchas ocasiones. Entonces, sería en otro país. Ahora bien, aún así, lo que yo les mencionaba antes es que, aunque esto no se considere posible cuando tengamos este caso en la tabla, vamos a tener que elegir algo, y yo quiero que ustedes elijan alguna decisión, sea un 1 o un 0, sea activar o no activar el toldo. Ya eso dependerá de la forma de verlo de ustedes, y eso es lo que hace que un diseñador sea diferente de otro, básicamente, que un circuito pueda ser distinto de otro en algunos puntos. Claro que hay que cumplir con puntos y características mínimas, que son justamente las de acá. Luego, si hace viento, se debe extender el toldo para evitar que el viento moleste, pero hay una excepción. Aun cuando haya viento, y aquí es aún, esta es la palabra clave, si el día está soleado y hace frío en la casa, se recogerá el toldo para que el sol caliente la casa. Eso es importante, no importa si hay viento. Si este caso particular se cumple, ven que si está soleado y hace frío, entonces son varios unos por ahí. Si esos dos están en uno, entonces no me importa la señal del viento. Luego, por último, si no hace viento ni llueve, solo se bajará el toldo en los días del sol y cuando haga calor en el interior, para evitar que se caliente mucho la casa. Ok. Dice, obtenga la tabla de verdad, la función binaria y el correspondiente circuito lógico. Entonces, vamos a agregar acá, yo voy a hacerlo para entender cómo obtengo algo que todavía no hemos visto y lo estamos trabajando ahorita. Cómo obtengo y paso de la tabla de verdad a la función binaria. En la función binaria el correspondiente circuito ya lo hicimos con el ejemplo anterior de obtenerle el dibujo del circuito, pero no hemos pasado de la tabla a la función. Entonces vamos a hacer eso. Entonces vamos a decir, yo tengo 4 señales, pero vamos a ver, lo voy a hacer con un ejemplo sencillo. Digamos que yo tengo A, B, C y tengo la señal F, ¿sí? Ahorita entro al del toldo. Digamos que aquí tengo 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ok. Y digamos que yo decidí, ahorita no me interesa ningún contexto, solo digamos que yo tengo un 1 aquí, un 0,
un 0, un 1, 0, 1, 0, 0. Tengo 3 unos. Por decir que mi sistema genera 3 unos únicamente. Esto es para entender cómo paso de la tabla, vamos a decir aquí que tengo la tabla, a la función. Ok, esta es una forma general que siempre nos va a servir. No es la versión simplificada, eso sí, yo podría simplificarlo a partir de álgebra booleana o a partir de otros métodos, pero lo que interesa realmente para el curso es obtener la función, no importa si no es, vamos a ver, en un primer instante no importa si no está simplificada. Yo podría decirles, quiero que simplifiquen la función, y eso es nada más desarrollar la expresión booleana con las funciones booleanas, simplificarla pues, como simplificar un polinomio. Que quiero que lo simplifiquen a 3 términos, por ejemplo. Entonces ahí sí tendrían que llegar a 3 términos, pero únicamente usando pues las reglas de la álgebra booleana como tal. Ahora bien, para una primera iteración, entonces uno dice, ok, ¿cuántos unos tengo? Lo que importa es la salida que yo estoy trabajando, ¿cuántos unos tiene? Entonces yo denoto, ok, tengo 3 unos. Esos son los que me van a ayudar a construir la función. Yo voy a tomar cada uno y lo voy a generar como una multiplicación de las condiciones que tengo. No importa cuántas tenga, tiene que ser una multiplicación de todas. Si aquí tenía 10 condiciones, tienen que ser una multiplicación de 10 términos. En una primera iteración, repito. Ahora bien, lo que yo comienzo a ver es, ok, aquí tengo A, B y C. Y aquí tengo la multiplicación. ¿Qué valores tienen en este momento A, B y C para este caso? Entonces yo digo, ok, el caso que estoy analizando es este. A es 0, B es 0, C es 0, y aún así la función me dio un 1, no sé por qué, porque mi contexto me está diciendo que es un 1. ¿Okay? El diseñador me dijo que ahí va un 1, punto. Ok, entonces, ya con este 1 yo digo, bueno, estoy multiplicando los 3 valores, pero ¿cómo tendrían que ser esos 3 valores para que multiplicados me den un 1? Bueno, yo tengo A, B y C, pero en este caso particular los 3 son 0, entonces yo tengo que negar A para que sea un 1, B y C, porque entonces ahora tengo 1, por 1 por 1, y eso sí me da un 1, antes no, ahora negándolos. Luego hago lo mismo con los otros casos. Para este de aquí sería más o menos con este. Entonces yo tengo, ok, A, B y C. La A es la que no es un 1, entonces tengo que negar la A. Y listo, porque ahora sí tengo 1 por 1 por 1. Luego aquí tengo que la B es la que tengo que negar, entonces sería esto. Ahora sí tengo 1 por 1 por 1, y listo, eso me da un 1. Ven que esta es la idea. Con esto yo construyo la función y yo digo la primera iteración. Voy a decir que f va a ser la suma de estos 3 unos. Entonces sería este, A negada por B negada por C negada, más este otro, A negada por B por C, más este otro, A por B por C, y la B está negada. Ok, esa es la primera iteración. Ahora, a partir de esto, yo comienzo a ver qué puedo simplificar. Por ejemplo, yo podría decir que aquí tengo f, va a ser igual, y aquí ya es decisión de cómo ir factorizando. Entonces yo digo, esto es a por un bc más bc más a por b por c, y listo. Ahora bien, aquí que puedo decir, bueno, algo sumado más su negado, ¿qué me da? Y aquí comienzo a ver según las reglas. Algo más su negado siempre me da 1. Vean que aquí tengo, perdón, puede hacer un poco de zoom, bueno, no tanto. Okay. Aquí tengo x más x negado, me dan 1. Entonces yo voy a tener que esto más esto me da un 1. Vean que no importa cuánto sea b, c. Aquí voy a tener a por 1 más a, b, c.
Entonces al final yo puedo decir que la función se comporta como esto. Esto lo paso a un diagrama y ya tengo el circuito lógico. Ese circuito lo monto en una proto o en un simulador y ya tengo algo que me va a funcionar para el comportamiento que yo quería de esto. Esa es la idea de cómo pasar de una tabla a una función binaria. Entonces vean que el punto es simplificar. Yo aquí por ejemplo habría tenido que decirles, bueno, quiero que lo simplifiquen a dos términos y listo. Podrían haberlo simplificado, yo habría dicho al menos a dos términos. Ustedes podrían simplificarlo a algo que sea distinto. Habría podido escoger, por ejemplo, simplificarlo a partir de la c de aquí, factorizar la c. Entonces ahí también habría obtenido algo parecido, porque vean que sería un XOR, me parece. Entonces ya esos son casos que uno puede ir viendo. Y no hay una sola solución correcta. Eso es importante. Depende mucho del diseño que hagamos. Lo que interesa es que el comportamiento sea este. Que cuando yo monte este circuito y lo pruebe, para estos tres casos me dé un 1. Y eso es lo que yo probaría aquí. Sustituyo valores. Entonces digo, bueno, si esto es 0 y esto es 0, vamos a ver. Yo lo que hago es decir, ok, para el caso 1, vamos a ponerle F1, solo por anotar algo. Esto sería 1, 2 y 3. Entonces yo digo F1 sería 0 negado más 0 por 0 negado por 0. Eso es un 1 por este de aquí. Luego tengo F2, sería 0 negado más 0 por 1 negado por 1. Eso también me da 1. Y tengo aquí este otro 1 más 1 por 0 negado por un 1. Eso me da un 1 también. Entonces los tres valores se cumplen. ¿Qué tengo que hacer yo para estar seguro? Bueno, revisar al menos, yo siempre recomiendo revisar al menos alguno de los casos de 0. Tomar alguno y revisarlo. Entonces ya con eso me daría la respuesta. Si este está bien, por ejemplo, ya puedo estar seguro. Obviamente pueden revisar todos, pero a veces, por ejemplo, un examen o demás, pues no tenemos tanto tiempo. Sería lo correcto. Pero con revisar uno ya podemos estar seguros. Con que los casos que teníamos la salida en 1 me den bien y al menos uno de los casos que la salida 0 también me dé 0, funcione, entonces ahí tenemos ningún problema. Ahí no tenemos problemas y todo funciona bien. Ahora bien, con este les queda a ustedes. Realmente lo que quería explicar era esto porque me interesa más que lo trabajen, ¿no? Aquí algo que quiero mencionar es, no importa, vamos a ver, vean que tengo las variables. Lo primero es anotar cuáles son mis variables de condiciones, S, L, V y F. Me disculpan la lluvia, pero no puedo hacer nada. Y luego tengo BT, que esta sería la salida, esta sería la decisión. Entonces yo realmente voy a poner, voy a tener entonces, mi tabla de verdad sería F, S, L, V. Y voy a tener BT como la salida. Entonces aquí estarían las condiciones. Y aquí estaría la decisión. Entonces, a lo que quería llegar también es, no importa el orden de esto, ustedes podrían poner, es lo mismo que pongan S, L, V, F o la L primero, lo que sea, porque al final vamos a tener todos los casos posibles y la tabla les tiene que quedar del mismo tamaño a todos. ¿Okay? Ven que este es, vamos a ver, sería 2 a la 0, a la 1, a la 2 y a la 3, o sea voy a tener 8 ceros y 8 unos, 16 renglones. Entonces voy a tener pues bastantes casos. Con esto y con las condiciones de acá, básicamente, vamos a ver, sería con estas condiciones. Tienen que decidir cuándo ponen un 1 en BT y cuándo ponen un 0. Hay algunos casos, como estos, que no se consideran posibles para la realidad del sistema, pero en la tabla les van a aparecer y tienen que decidir qué poner, si un 0 o un 1. ¿Cómo se evalúa esto entonces? Lo que yo evalúo a nivel de, por ejemplo, examen o demás, bueno, examen tradicional, ahora va a ser simulado, entonces lo que queremos es que el funcionamiento sea el que queremos, que cuando tenga que ser 1 sea 1. Y eso también viene de la tabla. Entonces, siempre tiene que haber una mínima cantidad de unos. Si esa mínima cantidad de unos no está ocurriendo, entonces hay algún error en el ejercicio. Y eso es lo que uno revisa. La máxima cantidad también depende de las decisiones que ustedes hayan tomado, pero entonces hay un rango.
y pueden tener, por ejemplo, en este me parece que tiene que haber entre 8 y 12 unos, me parece. A veces cambio el ejercicio de cada semestre, entonces no me crean 100%, pero lo vamos a ver la próxima clase. ¿Sí? Entonces con esto terminamos esta séptima unidad. Es lo que hablamos de compuertas lógicas. Ya la otra semana empezaríamos con automatización, que son 2 clases. Y después de esa última clase de automatización vamos a tener el examen. El examen va a mantener el mismo formato, únicamente va a cambiar un poco las simulaciones que haya que hacer, de hecho, porque la otra semana para automatización vamos a usar 2 programas distintos, porque en automatización vamos a hablar de microcontroladores y de PLCs. Entonces en uno vamos a simular de cierta manera y en el PLC lo vamos a simular distinto. Entonces va a haber un poco el cambio en los softwares de simulación, para que lo tengan presente, y eso tal vez cambie un poco pues dónde simulan los ejercicios de desarrollo del examen, pero básicamente el formato sería el mismo. ¿Qué más les iba a comentar? Esta semana también queda un laboratorio para que lo tengan presente. Igual ahí viene la fecha de entrega, se va a trabajar igual con el formato de informe. Todavía les debo varias entregas ya revisadas. Eso espero tenérselos ya listo de aquí a mañana máximo, ojalá, incluir los avances y demás. También les voy a subir, apenas tenga todas las cuestiones ya revisadas, ¿qué sería? Un registro de notas parcial para que vean cómo vamos realmente, ya que ya estamos pues más prontos a terminar. Me disculpo por los retrasos de las revisiones, pero bueno, sepan que esta semana ya tendríamos el reporte de notas. Entonces me despido, y cualquier consulta me escriben por cualquiera de los otros medios.